Señor, te damos gracias por esta clase, porque nos permites podernos reunir. Te agradecemos por este estudio, porque es de mucho enriquecimiento para nosotros y permite que podamos ponerla por obra. Bendice a todos los jóvenes, los que están aquí, los que faltan, los que no vinieron, Señor, y en tus manos estamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos. Ya dijimos que en el capítulo 1 Jesús se va al cielo, deja a los discípulos encargados y les dice una promesa. ¿Se acuerdan de eso o no? En Hechos 1:8 les dice, y recibirán poder, recibirán el Espíritu Santo, y entonces van a ser testigos de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulos 2 en adelante vemos cómo después de la venida del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar. Y Pedro, entre esas predicaciones, pues habla del arrepentirse. Ya dijimos que es cambiar de disposición mental sobre quién es Jesús. En el capítulo 3, Pedro sanó a un cojo, a una persona que estaba pidiendo limosna allá afuera del templo, un lisiado. Estaban Pedro y Juan subiendo al templo a las 3 de la tarde y entonces este hombre les pide una limosna. Pedro, ¿qué les dice? No, ¿sabes qué? No tengo dinero, no tengo ni plata ni oro, ni un centavo tengo yo, pero lo que tengo te lo doy. Y él dice una frase poderosa: en el nombre de Jesús vas a ser sano. Pedro no se adjudicó la sanidad de este hombre, Pedro no quiso recibir el aplauso, pero el haber dicho en el nombre de Jesús sé sano, le valió que a Pedro y a Juan los llevaran delante del concilio, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy en el capítulo 4 de Hechos. Y acuérdense que en el capítulo 3, después de la sanidad de este hombre, después de haber sanado a este hombre que llevaba más de 40 años ahí postrado, que solamente vivía de limosnas, Pedro pues se vio rodeado por una gran multitud. Y esto nos dice la Biblia, Pedro lo vio como una oportunidad. Y entonces lo que hizo fue decirles, ¿saben qué? Ustedes necesitan creer en Cristo, porque si no creen en Cristo, pues van a ser excluidos totalmente. Moisés profetizó de este Cristo, pero este Cristo ustedes lo crucificaron, lo mataron, ustedes deben creer que Él es el Mesías. Entonces, ellos estaban todavía hablando, se estaban dirigiendo a la multitud y entonces se acercan. Recordemos que pues esto está pasando en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces dice la Biblia así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Noten que aquí se mencionan a tres personas o tres grupos diferentes. Los sacerdotes recuerden que eran un linaje así especial, eran un grupo de personas que venían de cierta tribu y ellos se encargaban de ministrar en el templo, pero por una cantidad tan grande de personas que fungían como sacerdotes, les tocaba solamente un tiempo de servicio. Estas personas se iban rolando. Número 2, el capitán de la guardia del templo, alguien que se encargaba de mantener la seguridad, la paz en el templo. Y después nos menciona algo la Biblia, que es algunos de los saduceos. Recordarán que Jesús tenía sus encontronazos con los saduceos, más con los fariseos. Los fariseos eran la gente que conocía de la Biblia, que eran estrictos, que eran las personas que quería la gente, los líderes religiosos que eran populares entre la gente, pero los saduceos no. De vez en cuando los saduceos se presentaban delante de Jesús y, por ejemplo, tenemos un relato de cuando se acercan los saduceos, quienes no creían en la resurrección, a preguntarle a Jesús: Jesús, este hombre murió y dejó a su esposa sin hijos. Después vino el hermano y se murió y la dejó sin hijos. Y así 7 hermanos. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Y Jesús se voltea y les dice: ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Era una pregunta que pues ellos quizá la consideraban capciosa, porque los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en lo sobrenatural, no creían en muchas cosas de las que creían los fariseos. Los saduceos solamente tenían respeto por los primeros 5 libros de la Biblia y eran los fresones de la sociedad. Eran los, vamos a decirlo, los que tenían dinero. Entonces eran un grupo selecto, y como eran un grupo selecto y tenían dinero, pues la mayoría de las personas de la gente ahí decían: ay no, los saduceos, esos no nos caen bien, los que sí nos caen bien son los fariseos o los escribas o los celotes o algunos otros de otros grupos, pero los saduceos no eran tan populares. Sin embargo, estos saduceos ahí andaban de huelemoles, de metiches en esta predicación, y nos dice la Biblia que estos tres se acercaron: los saduceos, el capitán de la guardia y los sacerdotes. Se acercaron con Pedro y Pablo, y dice la Biblia en el versículo 2: estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Recuerden, los fariseos no tenían problema con la resurrección, pero ¿quiénes sí tenían problema con la resurrección?
Los saduceos decían, eso no es verdad. Y entonces nos dice la Biblia que estaban sumamente molestos. No sabemos en qué tono fueron a arrestar a Pedro y a Juan. No sabemos si fueron con una sonrisa hipócrita. Digan, pueden seguirnos, por favor. O si fueron con violencia. Pero los versículos que siguen nos dicen que ellos se tenían miedo de la multitud. Porque la multitud vio que este hombre había sido sanado y estaban pues con Pedro y con Juan. Después vamos a ver que hubo un montón de gente que creyó. Pero los líderes que se acercaron a ellos, no sabemos en qué tono lo hicieron. Se acercaron y estaban sumamente molestos. Estaban echando humo por las orejas y por la nariz porque estaban enfermos, estaban enrabiados. ¿De qué? De que Pedro y Juan enseñaban que la resurrección de los muertos se puede dar en el nombre de Jesús. Quizá no se enojaron por el milagro, porque pues ya no iban a tener a un lisiado, un cojo ahí en la puerta. Pero lo que los molestó de manera brutal fue hablar en el nombre de Jesús. Nos dice la Biblia en el versículo 3, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. ¿El milagro a qué hora ocurrió? 3 de la tarde, porque nos dice la Biblia que esa hora iban Pedro y Juan a orar al servicio de las 3 de la tarde, empezaron a platicar con él, lo sanaron y después Pedro siguió predicando, no sabemos por cuánto tiempo. Como ya estaba oscureciendo y era de noche, los metieron en la cárcel y ahí dejaron a Pedro y a Juan pasar la noche. Dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió un total aproximado de 5,000. Nos dice la Biblia que por la predicación de Pedro, y pues bueno, después de lo que ocurrió, no sabemos si al momento de verlos arrestados, si al momento de ver el valor de Pedro y de Juan, no sabemos en qué momento, nos dice la Biblia, muchos de estos hombres creyeron. Y la palabra que se ocupa aquí, bueno, la Reina Valera lo traduce como varones. Varones, o como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, hombres, ascendió a 5,000. Más sabemos que había mujeres, que había niños, y estas personas ya formaban parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque vieron el milagro, pero Pedro no se adjudicó el milagro, sino Pedro, ¿qué hizo? Dirigir toda la atención, como lo había hecho antes, a Cristo. Eso era lo que hacía Pedro. Al día siguiente, dice aquí, el concilio. ¿Quién era el concilio? Era un grupo de líderes que estaba aquí, nos dice la Biblia, integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa. Todos ellos se reunieron, ese llamado concilio, o también le pueden llamar Sanedrín. Se reunió en Jerusalén. Sanedrín, el Sanedrín. ¿Sí? Entonces el Sanedrín se reunió, también conocido como el concilio, y estaba formado, ya dijimos, por estas personas. Los gobernantes, acuérdense que en ese tiempo Jerusalén estaba regido por los romanos, entonces seguramente había alguno de los que ponían los romanos ahí. Los ancianos y maestros de la ley religiosa, que entre ellos figuraban los escribas, los saduceos, los fariseos, gente que formaba parte de este grupo, se reunió ahí en Jerusalén. Y entonces toma la palabra un personaje prominente. Dice, el sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Recuerden que este par de personas, Anás y Caifás, jugaron un papel importante en el juicio de Jesús, pero no porque lo hayan hecho de manera legal. Anás era el sumo sacerdote, pero la tradición nos dice que fue quitado por el gobierno romano y después pusieron a su yerno, que era Caifás. Pero como pues se dejaba influenciar por Anás y por la misma tradición que tenemos nosotros de decir que alguien ocupó un puesto y nos seguimos refiriendo a esa persona como, por ejemplo, el presidente Fox, el presidente Ernesto Zedillo, el presidente Salinas. Gente así también se referían a Anás. Anás era el sumo sacerdote, pero ahora el oficial era Caifás, que era su yerno. Entonces Anás ejercía influencia sobre él. Y Anás, según la tradición, tenía 5 hijos y a esos 5 hijos los convirtió en sumos sacerdotes. Quizá algunos de ellos eran Juan y Alejandro, que eran hijos o familiares de Anás. Por eso nos dice aquí la Biblia, y otros parientes del sumo sacerdote, es decir, de Anás. Estos líderes que estaban ahí junto con Anás hicieron entrar a los 2 discípulos que pasaron la noche, ¿dónde dijimos? En la cárcel. Los hicieron pasar y les preguntaron. No les preguntaron, oigan, ¿por qué sanaron esto? No, a ellos les interesaba algo. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron Anás y Caifás? Mandaron a crucificar a ese Jesús. Y cuando Pedro y Juan respondieron, estos se alteraron de manera brutal. ¿Por qué? Porque noten cómo Pedro y Juan cambian las cosas. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. Es decir, lo que nosotros hicimos fue bueno y ustedes nos están trayendo a juicio por esto. Noten el tono tan respetuoso.
bueno, al menos como se escribe acá, que Pedro les está haciendo y se está dirigiendo de esa manera a los líderes. No les está faltando el respeto, ustedes hipócritas, malditos, no. Les está diciendo, gobernantes, ancianos de nuestro pueblo, hicimos una buena obra y por eso nos están interrogando. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Ahí va. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. ¿Les interesa saber quién fue? No fue un Jesús nada más, fue Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan que habían pedido los líderes religiosos cuando Jesús fue crucificado? Pongan ahí Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Eso había pasado hacía aproximadamente 2 meses, 3 meses quizá. Y entonces Pedro, pues sabiendo que estos se acordaban, dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, en ese nombre hemos hecho este milagro. ¿Se imaginan lo que han de haber sentido Anás, Caifás, Juan, Alejandro, los otros líderes que estaban ahí en el Sanedrín, en el concilio? Han de haber dicho, órale, ahora nos les están volteando a nosotros. Queríamos juzgarlos, pero Pedro lo que va a hacer de manera magistral es decirles, ustedes nos están culpando a nosotros por haber hecho una buena obra, ahora yo se las voy a regresar. Esa buena obra, esa sanidad fue hecha en el nombre de Jesús, pero a ese Jesús ustedes lo crucificaron. Es decir, si hay alguien a quien tienen que juzgar, a quien tienen que inculpar, ¿a quién es? A ustedes dos. Bueno, los líderes que estaban ahí, principalmente se nos dice a Anás y Caifás, que jugaron un papel fundamental en la crucifixión de Jesús. Pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Entonces, Pedro les está diciendo, ¿ustedes creen en las escrituras? Bueno, las escrituras dicen esto sobre Jesús. Pedro ya había aplicado la misma táctica. La misma técnica la había hecho cuando se refirió a David, hablando del Mesías, cuando se refirió a los profetas, hablando del Mesías, cuando se refirió a Moisés, hablando del Mesías. Pedro, todo el Nuevo Testamento lo estaba dirigiendo hacia el Mesías y les estaba diciendo, crean en este Jesús. Yo les puedo demostrar que este Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque miren, hicimos este milagro. Pero las escrituras dicen de él que él iba a ser el profeta de Dios. Y entonces Pedro les lanza un versículo que resuena así su eco en ese lugar donde estaban. Y ese versículo sigue resonando el día de hoy y les dice, en ningún otro, les dice Pedro, hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Líderes religiosos, saduceos, fariseos, escribas, celotes, los que estuvieran ahí en el concilio, Dios no ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre por el cual podemos ser salvos? Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret, ustedes, Anás, Caifás, líderes, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Ustedes son culpables de haber crucificado al único hombre que es el camino de regreso al cielo. Los miembros del concilio, del Sanedrín, quedaron asombrados. No se quedaron asombrados así como sentimiento de culpa. Se quedaron asombrados, nos dice la Biblia, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Ellos se acordaban cuando habían juzgado a Jesús, porque se acuerdan que lo juzgaron en la noche, lo mandaron a crucificar, estuvieron en contra de Jesús, lo tacharon como blasfemo, pero supieron, estos hombres anduvieron con Jesús. Estos hombres estuvieron con él y se sorprendieron de ver el valor que tenían Pedro y Juan. No porque fueran unos tontos, sino no estaban preparados en las tradiciones de este concilio, en las tradiciones de los maestros de la ley, de los fariseos, de los saduceos y de los que estuvieran ahí. Versículo 14. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Vamos a decir que Anás y Caifás querían matar a Pedro y a Juan. Correcto, tal vez tenían ganas porque dijeron, ay, me estás echando la culpa de la muerte de Jesús, ahorita me voy a vengar. Pero no podían, tenían ahí al hombre que había estado paralítico por más de 40 años. Bueno, ha estado lisiado, este hombre que no había podido caminar. Y como estaba ahí, pues este hombre no se había soltado de ellos. Querían hacerle algo a Pedro y a Juan, pero no podían, porque tenían a este hombre ahí. Así que lo que hicieron fue algo muy sencillo. Les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y ellos deliberaron, consultaron entre ellos. Se preguntaron, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. ¿Cuál era el problema? ¿Que habían hecho un milagro? No, eso dicen, se dieron cuenta ya hasta todo el pueblo de Jerusalén. Y ellos no estaban diciendo, qué malo que sanaron a este hombre. No, el problema fue que estaban predicando el nombre de Jesús. Y ellos pensaban que era una propaganda nada más de un líder ahí X.
Entonces lo que ellos hicieron fue llamar nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Mucha gente piensa que para que la gente hoy en día crea, Dios debería mandar milagros. Mucha gente dice, pues Dios no existe. Entonces, si Dios no se manifiesta, no voy a creer en Él. ¿Y Dios se manifiesta? No, hasta levantan su mano contra el cielo, le dicen, Dios, abre los cielos, manda tu mano, mándame una señal. Y Dios no manda ninguna señal, ni abre la mano, ni abre el cielo y saca la mano, ni se manifiesta a través de alguna visión especial. Y entonces la gente dice, pues no voy a creer. No voy a creer, ¿por qué? Vente, Sarita. ¿Por qué? Porque la gente dice, no quiero creer en este nombre. El problema no es que hayan hecho un milagro. ¿Cuál era el problema? Que no querían creer en este Jesús de Nazaret. Y lo mismo pasa hoy en día. Pueden haber milagros, pueden haber señales, pueden haber prodigios, pero la gente no quiere creer en Jesús. Pueden creer en Buda, pueden creer en una tortilla con la Virgen, pueden creer en una humedad en forma de un santo, pero menos van a creer en Jesús. Entonces el problema no es que se hagan milagros, porque los fariseos, los líderes, los saduceos vieron el milagro, pero no quisieron creer en Jesús. Sarita nos va a ayudar aquí a pasarle. Miren, Sarita, eso es, muy bien. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Los amenazaron, les dijeron fuertemente, tienen prohibido hablar en nombre de Jesús, pero ¿qué hicieron Pedro y Juan? ¿Se llenaron de miedo? ¿Fueron cobardes? No, dijeron, nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Sarita, ayúdame a pasar acá. Entonces, el concilio los amenazó aún más, todavía fue más severo, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Podían darles de latigazos, podían encerrarlos, podían regañarlos, podían insultarlos, podían crucificarlos, pero no querían desatar un disturbio. ¿Por qué? Porque el podía tomar represalias. Pues todos alababan a Dios. La gente podía creer en Dios, menos ellos. Dice, por esta señal milagrosa, la señal de un hombre, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Entonces, el milagro estaba ahí, pero la gente no quiso creer. Sarita, vamos a pasarla acá. Y con eso terminamos el día de hoy. ¿La gente necesita un milagro para creer? No. La gente, aunque viera un milagro, sería necia y decir, no voy a creer en Cristo, voy a creer en otras cosas, voy a decir que fue un evento fortuito, fue no sé, el aire, fue un fantasma, fue lo que sea, menos voy a creer en Cristo Jesús. La cosa es que los discípulos, a pesar de esas amenazas, no se echaron para atrás. Estos discípulos no dijeron, vamos a dejar de predicar porque ustedes nos lo mandan. Sabemos lo que vimos, sabemos en quién creemos, sabemos lo que Él hizo, de eso vamos a seguir hablando. Que la iglesia fuera así de poderosa, así de fuerte, así de valiente para poder proclamar el nombre de Dios. Estaríamos brutales, ¿no? Brutalmente. Sarita, vamos a orar. Vico, nos diriges en oración, por favor. Unimos nuestras manos y que Vico ore. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por la vida que tú nos das y por la bendición de estar nuevamente aquí escuchando tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a guardarla, Señor, y a ponerla en práctica. Gracias por tu perdón, por tu amor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Nos encomendamos en tus manos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.